Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, Novelas Ligeras FV, Humo Negro, Gabriel 05, y Feilon Locuendo. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 215. Tengo habilidades especiales para amasar fideos. Aunque estaba amasando la masa, Archiman no nos usó ni una gota de agua. En cambio, optó por utilizar huevos como agente aglutinante. Al ver romper rápidamente los huevos en el recipiente, Archiman pronto añadió más de una docena de huevos. Luego, arremangándose, empezó a dibujar círculos en el montón de harina con ambas manos. Comenzando desde una pequeña porción central, sus manos hicieron círculos cada vez más anchos, incorporando gradualmente la harina circundante. La harina suelta convergió lentamente hasta formar una masa de color amarillo claro. Una vez que el huevo líquido y la harina se mezclaron bien, los movimientos de Archiman cambiaron. Sus manos siguieron una cierta secuencia y frecuencia, acariciando y amasando la masa de color amarillo claro frente a él. Una serie de pat 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 resonaron en la cocina. Esto naturalmente atrae la atención de otros graduados, pero cuando vieron a Archiman simplemente amasando masa, muchos de ellos tenían expresiones burlonas. Para ellos, amasar era solo eso, y hacer un sonido tan fuerte parecía buscar atención. Sin embargo, algunos graduados expertos en masa y dojima, que aún no había comenzado, parecieron reconocer algo y cayeron en la contemplación. Esta debería ser una técnica especial para amasar fideos. Al poco tiempo, Archiman dejó sus manos. En el bol apareció una masa suave y redonda de color dorado claro, y no había rastro de residuos de harina en sus manos. Al tocarla con los dedos, la masa se sentía increíblemente suave y era imposible saber que no se había usado agua. Sintiendo la elasticidad bajo sus dedos, Archiman movió y cubrió el recipiente con papel film, dejando que la masa reposara por un tiempo. Durante el tiempo de descanso, no estuvo inactivo. Archiman arrojó un gran trozo de cerdo veteado sobre la tabla de cortar. Luego, sosteniendo un cuchillo de carnicero en cada mano, como si estuviera equipado con motores eléctricos, cortó rápidamente la carne de cerdo. El choque de los cuchillos con la tabla de cortar resonó con fuerza. Esto hizo que muchos graduados expertos en cocina occidental fruncieran el ceño porque la cocina occidental enfatizaba la elegancia. A sus ojos, el método de cocina de Archiman parecía algo bárbaro. Sin embargo, cuando miraron a Dojima, que los sostenía de los brazos, no se atrevieron a decir mucho y continuaron con su propia cocina. Archiman, que no se vio afectado, rápidamente convirtió el gran trozo de cerdo en carne picada. Agregó cebollas picadas, jengibre y condimentos preparados previamente, como vino para cocinar, y rápidamente mezcló todo. Ahora que la masa había terminado de reposar, sacó la masa ligeramente expandida del bol. Al volver a pincharla con los dedos, la masa se había vuelto aún más suave y elástica. Satisfecho con la notable elasticidad, Archiman ascendió. Dividió la masa en varias secciones, las enrolló en tiras largas y luego, empuñando el cuchillo, cortó rápidamente los fideos en trozos de tamaño uniforme. Al aceptarlo, Archiman tomó el rodillo y rápidamente extendió la masa. En poco tiempo, los pequeños trozos de masa se transformaron en envoltorios de masa finos y de tamaño uniforme. Dejando a un lado el rodillo, tomó un trozo de envoltorio de masa.
Archiman extendió una capa uniforme de carne picada sobre él y luego envolvió un poco de sustancia de color naranja en su interior. Pellizcó los bordes de la masa para crear un patrón decorativo como una bola de masa, la rellenó con más carne y finalmente vendió la bola de masa con una cucharada de migas negras. De esa manera, se dobló una bola de masa y Archiman repitió el proceso, convirtiendo todos los envoltorios de masa en bolas de masa. Luego se colocaron en la vaporera 8 bolas de masa en una cesta de vapor, 6 cestas apiladas juntas. En ese momento, muchos graduados habían terminado sus propios platos. Sobre la mesa estaban dispuestos platos exquisitos, parecidos a un buffet, listos para que cualquiera se sirviera por sí mismo. Sin embargo, en lugar de ayudarse a sí mismos, todos miraron al costado de Archiman. Después de todo, su propósito era verificar las habilidades culinarias de Archiman. A pesar de ser observado por estos graduados, Archiman no mostró signos de nerviosismo. Después de aproximadamente 10 minutos, se cocinó al vapor la primera pila de 6 cestas vaporeras llenas de bolas de masa. Cogió algunos platos, dispuso 4 bolas de masa en cada uno y los colocó en la mesa central. Muy bien, mayores, disfruten. Estas son mis bolas de masa de 3 huevos. Archiman se dio la vuelta y levemente al grupo de graduados. Cuando las bolas de masa recién cocidas al vapor fueron colocadas sobre la mesa, un aroma ligeramente picante flotó por el pasillo, llamando la atención de muchos graduados. Debido a la reciente cocción al vapor, el sonido de las albóndigas y el calor que las acompañaba llenaron la sala. Muchos graduados percibieron un aroma ligeramente picante. Fue Dojima quien se acercó primero a la mesa, tomó una bola de masa del plato y comentó: «Este debería ser Centurie». «Exactamente, es Centurie». Al principio, me preocupaba que no tuviéramos este ingrediente, pero de hecho, al ser Totsuki Resort, incluso tienen ingredientes de nicho en stock. Archiman sugirió y afirmó. Dado que los huevos Century rara vez se consumen en China, Hong Kong, Taiwán, Tailandia y otros países del sudeste asiático, y en otras partes del mundo, los huevos Century incluso han sido votados como uno de los alimentos menos apetecibles del mundo. Balud comparte una opinión similar. Reputación. Eso es natural. El Totsuki Resort atiende a huéspedes de todo el mundo, por lo que debemos estar bien preparados con varios ingredientes. Explicó Dojima con orgullo. Este aroma ligeramente estimulante es bastante tentador. Bueno, entonces seguiré adelante y lo probaré. Dijo antes de darle un mordisco a la bola de masa. Mientras lo mordía, la expresión inicialmente seria de Dojima se suavizó, reemplazada por una mirada de satisfacción que uno usa cuando saborea un plato delicioso. Ya veo, con el huevo en la piel, las huevas de cangrejo en el relleno y el huevo centenario usado para sellar, realmente es la bola de masa de 3 huevos. Continuó. La piel suave, el sabroso relleno de carne con un toque de huevas de cangrejo y el sabor ligeramente a pescado del huevo centenario estimulan tremendamente las papilas gustativas. El sabor de estos 3 huevos crea una sinfonía de sabores en la boca. Realmente fantástico. Al escuchar los elogios algo exagerados de Dojima, muchos graduados expresaron escepticismo. Mientras se acercaban a la mesa del comedor, cada uno tomó una bola de masa y la mordió, revelando expresiones similares a las de Dojima. ¡Wow! El estallido de frescura de las huevas de cangrejo al morderlas es simplemente increíble. Dijo Hinako, acariciando suavemente su mejilla con una cara llena de deleite. Exactamente, aunque nunca he probado huevos centenarios, el sabor ligeramente a pescado, combinado con la frescura de las huevas de cangrejo y la suave piel del huevo, actúa como un perfecto armonizador entre los dos. Es verdaderamente una obra maestra. Elogió Donato. No solo ellos, sino que otros graduados que probaron la bola de masa de 3 huevos no pudieron dejar de elogiarla, dejando a algunos graduados que no habían tomado una con una expresión ansiosa. En ese momento, también se sirvió en la mesa el segundo lote de bolas de masa de Archiman. Capítulo 216. El peculiar Shinomiya Kojiro. El segundo lote de bolas de masa fue arrebatado en 1 minuto por esos impacientes graduados. Cada persona que probó la bola de masa de 3 huevos mostró un rostro lleno de felicidad. Sin embargo, hubo una excepción: Shinomiya Kojiro. Frente a los otros graduados que luchaban por las bolas de masa, no mostraron ninguna intención de probarlas. En cambio, se sentó solo detrás de la encimera de la cocina, apoyándose la barbilla con una mano y mirando fijamente hacia la mesa del comedor.
Shinomiya-senpai, ¿no vendrás a comer con nosotros? En ese momento, Hinako notó a Shinomiya sentada sola y agitó los brazos como una niña pequeña, llamándolo. No. Shinomiya se negó fríamente. Sin embargo, Hinako no se rindió. Sosteniendo una bola de masa de 3 huevos, corrió hacia él y comenzó a actuar linda. Vamos, Shinomiya-senpai, no seas tan rígido. Solo dale un mordisco. Está realmente delicioso. Esta escena parecía bastante fuera de lugar. Después de todo, una vez fue conocida como la emperatriz de la niebla. Durante su época de estudiante, una mujer madura que intimidaba a sus compañeros. Verla actuar abiertamente de manera linda era bastante incómoda. En este punto, Hachiman también recordó que en la historia original, Hinako parecía estar enamorada de Shinomiya. ¿Podría ser que ella estuviera intentando ganarse su favor de esta manera tan peculiar? Solo dale un mordisco. Bueno, es realmente sabroso. Vamos, Shinomiya-senpai, eres un tipo tan anticuado. Ante los persistentes esfuerzos de Hinako, Shinomiya finalmente reaccionó. Formó varios símbolos. En su frente, desató una garra inquebrantable y agarró la cabeza de Hinako con una mano, hablando en un tono brusco. Eres tan molesto, ¿sabes? Dije que no comeré, y no lo haré. Mientras aplicaba una presión lenta con sus dedos, Hinako, sostenida por su cabeza, dejó escapar un grito doloroso. Ah, duele. Déjalo ir, lo siento, Shinomiya-senpai, me equivoqué. Al escuchar esto, Shinomiya finalmente lo soltó. Hinako, que cayó al suelo, se frotó las nalgas y miró hacia arriba con expresión llorosa, quejándose con Shinomiya. Shinomiya-senpai es realmente rudo. Incluso usamos tanta fuerza contra un lindo estudiante de primer año. Pero al presenciar esta escena, graduados familiares como Mizuhara y Donato parecieron imperturbables, como si tales incidentes fueran algo común durante sus días de estudiantes. En ese momento, Shinomiya colocó sus platos y llevó 2 platos a la mesa del comedor. Una era sopa de cebolla francesa y la otra era foie gras francés salteado con naranja. A pesar de ser conocido como el mago de las legumbres, estos 2 platos no eran de su especialidad. Al observar esto, Dojima frunció ligeramente el ceño. Después de probar ambos platos, el ceño en su rostro se hizo más profundo. Hachiman también probó los platos. Según el módulo Kata, las calificaciones rondaron los 80, lo que solo se puede decir que es excelente, pero no de primera categoría. Shinomiya Kojiro era considerado uno de los chefs más cercanos al nivel de Jin Dojima y Yukihira Hoichiro. En la estimación de Hachiman, Jin Dojima y Yukihira Hoichiro estaban en el nivel medio hasta el nivel máximo 5. Por lo tanto, Shinomiya debería tener al menos el nivel inicial del nivel 5. Sin embargo, sus habilidades parecían quedarse cortas, apenas alcanzaron el nivel 4 medio, ni siquiera alcanzaron el pico del nivel 4. Esto lo lograron por completo. ¿Podría estar ocultando sus verdaderas habilidades? No, eso no es. En ese momento, Hachiman recordó de la historia original que después de que Shinomiya Kojiro ganara la medalla Plus Pol, perdió su objetivo de avanzar, lo que provocó que sus habilidades culinarias se estancaran. Quizás por eso no se esforzó al máximo, temiendo que otros notaran sus estancadas habilidades culinarias. Sin decir esto explícitamente, Shinomiya miró a Dojima, quien también permaneció en silencio, y levemente. Como se esperaba del primer asiento de la 79 generación de Totsuki, los platos son realmente deliciosos. Por supuesto. Shinomiya respondió con confianza. Pero en ese momento, Hinako saltó de nuevo, haciéndole una mueca graciosa. Ah, Shinomiya-senpai, qué arrogancia. Esto desencadenó a Shinomiya una vez más, pero antes de que pudiera desatar su técnica para callarla, Hinako se escondió detrás de Hachiman. Al parecer grabando algo, volvió a hablar. Oh, cierto, Ikigaya-kun, ¿no preparaste besugo? ¿Por qué no te he visto usarlo? Los estudiantes que se graduaron también notaron la dorada intacta, lo que generó cierta confusión. Al ver esta escena, Hachiman se escucha levemente. Por supuesto que se va a usar. Sin embargo, el plato que estoy preparando es un plato instantáneo. Es mejor prepararlo y comerlo fresco. Mientras decía esto, se preparó para empezar de nuevo, despertando una vez más el interés de los estudiantes graduados. Hachiman primero sacó un gran bloque de hielo del congelador y lo colocó sobre la encimera de la cocina.
Luego, sacó un cuchillo de cocina y acarició suavemente la hoja con la mano izquierda. Sus ojos se agudizaron y el módulo Kendo se cargó. En el momento siguiente, el brillo de la espada iluminó los alrededores, acompañado por el sonido continuo de un ruido metálico. Archiman siguió cortando el bloque de hielo, haciendo volar fragmentos de hielo, como si estuviera esculpiendo algo. Al presenciar esta escena, los graduados de los alrededores quedaron algo desconcertados. ¿Está esculpiendo? ¿Pero eso no dañaría los utensilios de cocina? Sin embargo, Archiman continuó sin inmutarse y, en poco tiempo, apareció ante ellos una mini montaña de hielo. Satisfecho con la montaña de hielo tallada, Archiman asintió con aprobación. Se acercó a la gran pecera, se arremangó y metió la mano, agarrando una dorada que aún nadaba. Sin embargo, la dorada no iba a ser capturada tan fácilmente. Su cuerpo se sacudió violentamente, intentando liberarse del agarre. Desafortunadamente, con la fuerza actual de Archiman, sus luchas fueron inútiles. Con un ligero esfuerzo, levantó la dorada. Al llegar a la tabla de cortar, un rápido corte con palillos acabó limpiamente con su vida de sashimi. Luego, Archiman preparó rápidamente la dorada. Al ver esto, los graduados adivinaron qué plato estaba preparando. «Ikigaya-kun, ¿estás haciendo sashimi?», preguntó Donato. Exactamente. Archiman se acercó sin dudarlo y luego continuó hablando. «Senpai, por favor retrocede un poco. Las cosas podrían ponerse un poco peligrosas». ¿Peligroso? Hinako estaba desconcertada pero siguió sus palabras y se distanció. Archiman tomó una pequeña botella rociadora de nitrógeno líquido y comenzó a rociarla vigorosamente sobre el cuchillo de cocina. Después de que el nitrógeno líquido comprimido se roció, se vaporizó rápidamente en gas nitrógeno, absorbiendo una cantidad significativa de calor y reduciendo la temperatura del cuchillo. Después de rociar por un tiempo, Archiman dejó la botella rociadora de nitrógeno líquido. Ante los ojos ligeramente aterrorizados de los graduados, extendiendo la mano y agarró el cuchillo helado. Capítulo 217. Entrenador, quiero denunciar que alguien hace trampa. Ah, esto. Oye, ¿no tiene frío? ¿No es esto autolesión? ¿Es solo hacer un plato, no es demasiado? Al ver a Archiman agarrar el cuchillo helado con sus propias manos, los graduados que lo rodeaban exclamaron sorprendidos. Dojima se acercó a él y extendió la mano para agarrar el brazo de Archiman que sostenía el cuchillo. En un instante, un escalofrío recorrió su brazo. Con solo agarrar el brazo, uno podía sentir el frío escalofriante que emanaba del cuchillo. Después de minutos de enfriamiento con nitrógeno líquido, la temperatura del cuchillo había caído a un nivel extremadamente bajo. En este punto, el cuchillo debe estar helado y ser penetrante, y agarrarlo directamente podría provocar congelación. Sin embargo, Archiman sostuvo firmemente el cuchillo helado sin el menor temblor. Incluso Dojima no pudo evitar sentirse conmovido por esta resistencia y aconsejado. Ikigaya-kun, esto es solo una evaluación entretenida. No hay necesidad de esto. Te congelarás. Estoy bien, Dojima-senpai. Esto es necesario para cocinar. Para probar algo delicioso, naturalmente hay que pagar un precio. Como un oso que ama la miel, aunque sabe que las abejas lo picarán, todavía elige asaltar la colmena por el manjar. Aunque sostenía el cuchillo helado, el rostro de Archiman no mostró ninguna molestia y continuó hablando con una expresión sonriente. De hecho, para los de afuera, agarrar el cuchillo debe resultar helado y penetrante, pero con su constitución actual, esta baja temperatura no significaba nada. Además, ahora poseía el poder curativo de la luz. Por lo que incluso si se congelaba, unos pocos rayos de luz sagrada lo curarían en poco tiempo. Al escuchar las palabras de Archiman, Dojima guardó silencio. Sabía que ya no podía persuadirlo, por lo que le ordenó a alguien que trajera ungüento contra la congelación y vendas para asegurarse de que Archiman pudiera recibir el tratamiento más oportuno más adelante. Al ver que no intervenía, Archiman se acercó a la dorada preparada con el cuchillo helado. Levantando lentamente el cuchillo helado, la hoja, que emanaba un escalofrío, dejaba un rastro de hielo en el aire. Los módulos cocina y Kendo se activaron simultáneamente. Al momento siguiente, la hoja brillante y el cuchillo helado bailó en la mano de Archiman, enviando trozos brillantes de algo hacia la mini montaña de hielo con cada golpe. Esas son lonchas de dorada.
Algunos graduados observadores exclamaron. Fue solo ahora que otros notaron que cada vez que Hachiman hacía un corte, rodajas de dorada salían volando de la hoja, aterrizaban en la mini montaña de hielo cercana y se pegaban a ella. Ah, esto. Esto fue realmente cocina y no magia. Al presenciar esta escena un tanto mágica, muchos quedaron atónitos. Como era de esperar, tal como dijo el jefe Nakiri, las habilidades con el cuchillo de Ikigaya-kun son de primera categoría. Elogió Dojima. ¿Estás seguro de que esto puede considerarse habilidad con el cuchillo? Muchos graduados que se enorgullecían de sus habilidades con el cuchillo comenzaron a cuestionar la vida. Al ver sus expresiones, Dojima continuó. Escuché del jefe Nakiri que Ikigaya-kun es un genio entre los genios. No solo es competente en la cocina, sino que también sobresale en kendo. Ganaron el campeonato en las divisiones masculina y femenina del campeonato Inter High School de Kendo, y él llevó al equipo masculino a la victoria. Además de los 2 primeros combates, ganó todos los restantes sin ayuda de nadie. Incluso derrotó solo al campeón de la división masculina del año anterior. En el partido final, se convirtió directamente en el maestro de la espada en la cima del actual mundo de Kendo japonés, aclamado como el más probable en alcanzar el reino de los santos de la espada en los 1000 años de historia de Japón. Y lo más importante, como mencionó el jefe Nakiri, ya sea cocinar o Kendo, son solo pasatiempos para Ikigaya-kun. Hacia el final, incluso la expresión de Dojima se volvió algo extraña. En cuanto a los graduados, guardaron completo silencio. Hachiman todavía es solo un estudiante de secundaria, y poseer habilidades culinarias nada menos que las de ellos a esta edad ya es bastante sorprendente. Si se añaden sus notables logros en Kendo, se puede describir plenamente como genio. Pero ahora me dices que ya sean habilidades culinarias o Kendo, ¿es solo un hobby? Entrenador, quiero denunciar a alguien por hacer trampa. Claramente todos estamos jugando Virtual Art Online, ¿por qué eres tan poderoso? Acertaron. De hecho, Hachiman es un jugador que usa trampas. Independientemente de lo que piensen, Hachiman continúa cortando besugo él solo. Con cada movimiento del cuchillo, las delicadas rodajas de dorada, tan delgadas como alas de cigarra, brillan como mariposas danzantes y vuelan hacia la mini montaña de hielo. Esta hermosa escena cautiva a muchas mujeres graduadas. Desafortunadamente, los momentos bellos siempre son fugaces. Al poco tiempo, la dorada está completamente cortada, dejando a todos con la sensación de haber visto una película exquisita pero breve, y les resulta difícil volver a la realidad. Exhalando una bocanada de aire frío, Hachiman enjuaga el cuchillo helado con agua corriente y suelta lentamente el mango. La técnica que acaba de utilizar es una habilidad culinaria de Chuga Ichiban, llamada Arad Crystal Slash. Aunque es solo una, con los módulos cocina y Kendo casi al máximo, puede ejecutarlo de manera convincente. Dojima también vuelve a la realidad y rápidamente le pide a alguien que le traiga un cuento y vende para congelar a Hachiman. Aunque su palma no está seriamente afectada en este momento, para desviar la atención, elija envolver la mano que sostiene el cuchillo. Una vez que Hachiman terminó de manejar la herida y recuperó su sonrisa, se dirigió a los estudiantes graduados. Muy bien, este plato ya está listo. Por favor, mayores, pruébenlo. Al escuchar sus palabras, todos volvieron a la realidad y rápidamente se acercaron a la mini montaña de hielo. La montaña de hielo estaba cubierta de rodajas de dorada, y lo más sorprendente fue que cada rodaja tenía una sección transversal suave y brillante. Tras una inspección más cercana, parecía una serie de espejos, que incluso reflejaban sus propias imágenes en la superficie. Al presenciar esta escena, los estudiantes graduados una vez más se maravillaron de las habilidades con el cuchillo de Hachiman. Ikigaya-kun, ¿este plato tiene nombre?, preguntó la curiosa Hinako. Este plato se llama montaña dorada fresca y helada intensa, respondió Hachiman con una leve sonrisa antes de girarse para preparar la salsa. Dado que el sashimi enfatiza la frescura, la salsa para mojar es bastante simple y solo requiere una mezcla de salsa de soja y mostaza. Después de intercambiar miradas, los estudiantes finalmente decidieron empezar. Dojima tomó la iniciativa. Usó palillos para tomar una rodaja de dorada brillante, parecida a un espejo, la sumergió en la salsa que le entregó Hachiman y se la puso en la boca. Esto es
Cuando la rodaja de dorada tocó su lengua, el graduado con la puntuación más alta en la historia de Totsuki abrió muchos los ojos con asombro. Capítulo 218. Sombra del gigante. Esto es. Cuando la rodaja de dorada tocó su lengua, Dojima abrió mucho los ojos. Señor Dojima, ¿qué pasó? A su lado, Sena Hiromi, quien una vez fue parte de Elite Ten y ahora subdirectora de cocina en Totsuki Resort, preguntó con un toque de curiosidad. Sin embargo, Dojima parecía congelado, sin responder. Al ver esto, Hiromi también tomó un trozo de dorada con palillos, lo sumergió en la salsa y se lo llevó a la boca. Esto es, la dorada todavía está viva. Sí, a pesar de estas finas lonchas, captura plenamente la textura rica y tierna de la dorada. Dojima, ahora de vuelta en sí, avanzando. El corte instantáneo a baja temperatura estimula los nervios que aún están vivos en la carne de dorada, resaltando la textura firme y todo el sabor de la dorada. Se siente como si la dorada todavía estuviera viva. Vamos, pruébalo. Este tipo de plato no es algo que puedas probar todos los días. Invitó a los graduados de los alrededores. Al escuchar sus palabras, los graduados también comenzaron a probar el platillo. Las rodajas de dorada fría se derritieron en sus bocas, llenándolas de una rica textura. Esta sensación estaba más allá de las palabras. El delicioso sabor hacía que pareciera como si la dorada bailara en sus bocas. Incluso vieron una dorada gigante, liberándose de las limitaciones de la montaña de hielo, nadando una vez más en el vasto mar. A diferencia de las albóndigas de 3 huevos de antes, Shinomiya también eligió probar este plato llamado Intense Ice Fresh Sea Bream Mountain. Sin embargo, en ese momento, su rostro no mostraba alegría por saborear el manjar. En cambio, fue bastante solemne. Incluso si estaba estancado en sus habilidades culinarias, estaba entre los pocos más fuertes entre estos graduados. Entonces, en este plato, pudo ver más. La mayoría de los graduados solo pudieron ver la gigantesca dorada nadando libremente en el océano después de romper la montaña de hielo. Aún así, pudo ver que la dorada en realidad estaba tratando de escapar, con la sombra colosal de un gigante asomándose detrás de ella. No importaba cómo nadara la dorada, no podía escapar de las garras del gigante. La mano gigante agarró la dorada, un destello de la hoja, y luego la dorada fue diseccionada expertamente en rodajas. Aunque el rostro del gigante permaneció oscurecido, Shinomiya sabía que era Hachiman quien había elaborado este plato. El hecho de que Hachiman le hubiera dejado una impresión tan profunda fue suficiente para demostrar que las habilidades culinarias de Hachiman eran muy superiores a las suyas. ¿Cómo podría esto no molestar al orgulloso Shinomiya? Dejando caer sus palillos sin mirar atrás, se fue sin decirle una palabra. Oye, Shinomiya-senpai, ¿a dónde vas? ¿No vas a comer este delicioso sashimi? Hinako exclamó confundida mientras lo veía irse. Shinomiya no respondió y poco a poco desapareció de la vista de todos. Uf, Shinomiya-senpai es una persona tan extraña. En realidad parece infeliz después de comer un sashimi tan delicioso. Se quedó Hinako con insatisfacción. Pero Dojima entendió los sentimientos actuales de Shinomiya. Después de probar la Intense Ice Fresh Sea Bream Mountain, pudo sentir claramente que las habilidades culinarias de Hachiman estaban completamente a la par con las suyas, incluso superándolas sutilmente. En ese momento, Dojima finalmente creyó lo que Hachiman había dicho antes. No tengo la confianza suficiente para ganar, pero sí la misma para no perder. Enfocando su mirada hacia atrás, Dojima miró a los graduados que quedaban en el pasillo. Ahora, ¿alguien tiene alguna objeción? Ikigaya-kun es totalmente capaz de asumir el papel de profesor invitado. Al escuchar sus palabras, todos los graduados guardaron silencio, e incluso algunos con períodos de graduación más cortos mostraron expresiones de vergüenza. Porque las habilidades culinarias demostradas en este plato habían superado por completo las de ellos. Al final, Hitoshi, con una expresión solemne, habló. De hecho, la generación más joven es formidable. Las habilidades culinarias de Ikigaya-kun ya no nos pertenecen, e incluso nos superan. De hecho, hoy en día los jóvenes son bastante impresionantes. Sonó también Donato. No solo ellos, sino que también otros graduados se unieron a los elogios. Al ver esta escena, Dojima se acercó y se volvió hacia Hachiman. Excelente, Ikigaya-kun.
Te invitamos sinceramente a ser un conferenciante invitado para la capacitación residencial de Totsuki Resort. Dojima-senpai, eres muy amable. Espero aprender de todos en los próximos días. Al escuchar sus palabras, Hachiman se escuchó levemente. ¿Ahora, puedo probar los platos preparados por los graduados superiores? Todas las creaciones de los graduados están aquí. Siéntete libre de probarlas. No hay necesidad de preocuparte por nosotros. Señaló Dojima hacia la gran mesa de platos. Mirando la mesa llena de platos, Hachiman no se contuvo y comenzó a probar cada uno. De hecho, eran graduados de Totsuki, y los platos más débiles en la mesa estaban en el nivel intermedio 4. La mayoría estaban en el nivel intermedio 5, y hubo muy pocos que alcanzaron el nivel intermedio 5. Esos pocos fueron probablemente los platos estrella de Inako Inui, Fuyumi Mizuhara, Hitoshi Sekimori y Donato Gotoda. En la obra original, también estuvo entre los graduados más destacados. Como se esperaba de los graduados de Totsuki, los platos son realmente deliciosos. Después de probar todos los platos, Hachiman elogió. Pero acordemos que todos deberían participar, pero, Dojima-senpai, tú no cocinaste, ¿verdad? Al escuchar sus palabras, Dojima se rió juguetonamente. Jajaja, esta vez, mi principal responsabilidad era coordinar los ingredientes para todos ustedes, así que no podía ahorrar mis manos. Así que, la próxima vez que haya una posibilidad. Muy bien, espero con ansias la comida de Dojima-senpai la próxima vez. Hachiman se mostró levemente y no profundizó más. En cambio, comenzó a discutir algunos defectos menores en algunos platos que había probado y sugirió mejoras. Al escuchar su análisis, los graduados se miraron entre sí y Dojima, algo inseguro, habló. Podría ser que tú, Ikigaya-kun, también tengas la lengua de Dios. Ser capaz de identificar con precisión los defectos de los platos y sugerir mejoras es una característica de la lengua de Dios. Sin embargo, Hachiman negó con la cabeza, no tengo una lengua de Dios. Como Erina. Mis papilas gustativas son un poco más sensibles que las de la persona promedio. De hecho, con el módulo físico casi al máximo, los sentidos de Hachiman, como el oído, el olfato y el gusto, mejoraron enormemente. No solo sus sentidos, sino incluso su velocidad de reacción y poder explosivo superaron con creces los de una persona promedio. Bueno, entonces, Ikigaya-kun, ¿hay algo en mi plato que pueda mejorarse? Un graduado señaló su propio plato y preguntó con cautela. Hachiman sonó levemente y señaló los defectos que había detectado y sugirió métodos de mejora. Con un líder, otros graduados también comenzaron a pedir comentarios. Después de todo, alguien que pueda detectar los defectos de su propia cocina y ofrecer sugerencias de mejora es valiosa para los chefs. Esto es evidente en la reputación de Erina en el mundo culinario. Entonces, teniendo a alguien como Hachiman con una lengua pseudo-dios, ¿cómo podría no estar emocionado? Con el paso del tiempo, se acercó rápidamente al mediodía. Varios autobuses ya estaban estacionados en el estacionamiento del Totsuki Resort. Los nuevos estudiantes de Totsuki estuvieron aquí hoy. Capítulo 219. Entrenamiento en residencia. Asombroso. ¿Es este, el lugar para el entrenamiento residencial? No es de extrañar que sea una escuela prestigiosa. Incluso tienen un hotel tan lujoso. Después de bajar del autobús, algunas personas, parecidas a un grupo de dormitorio, se reunieron. Uno de ellos, un estudiante con cabello rojo parecido a un erizo, no era otro que el protagonista original de Food Wars. Soma Yukihira. En cuanto a este grupo, naturalmente eran los residentes del Polar Star Dormitory. Todos los hoteles y posadas de por aquí están bajo la dirección de Totsuki. Dijo Ibusaki-shun, cuya expresión no estaba clara. No me sorprendería. Soma gritó confundido. Aquí hay más de 10 hoteles, todos operando bajo la marca Totsuki Resort. Muchos graduados de la academia también trabajan en el departamento culinario del resort. Añadió Maru Zenji, empujando sus gafas. Escuché que quedarse aquí una noche cuesta 80.000 yenes. Ibusaki complementó. Eso equivale a un mes de alquiler. Yuki Yoshino exclamó sorprendido. Te dije que no me sorprendería. Soma también gritó, pero con la expresión de su rostro, no era nada convincente. Después de algunas bromas, todos dejaron sus equipajes y se dirigieron al salón de actos.
Cuando el grupo del Polar Star Dormitory abrió las puertas del pasillo, muchas personas ya se habían reunido adentro. A pesar de la multitud, todo el salón estaba en silencio, sin hacer el más mínimo ruido. Muchos estudiantes nuevos tenían expresiones de preocupación porque, en sus corazones, aprobar esta evaluación todavía era una variable desconocida. Sin embargo, en ese momento, Soma parecía haber visto a alguien familiar y lo saludó alegremente. Oh, oye, ¿no es ella Nikumi? Su voz, en el salón extremadamente silencioso, sonaba muy distinta. Muchos estudiantes voltearon a mirar y al ver a Soma, sus expresiones variaron. Muchos empezaron a susurrar. La persona a la que Soma llamaba era una niña. Con el pelo corto y amarillo y un mechón largo y liso que sobresalía, tenía una tez trigueña. Su figura y estilo de vestir eran bastante provocativos, con la camisa atada justo debajo del pecho, dejando los botones de la parte superior desabrochados, dejando al descubierto una gran extensión de piel y un profundo escote. Era Ikumi Mito, quien había perdido ante Soma no hace mucho. Aunque había perdido ante Soma antes, Ikumi no parecía enojada en este momento. Al escucharlo decir su nombre, ella jugó con las puntas de su cabello con expresión tímida. Sin embargo, mirando las miradas de los estudiantes a su alrededor, la chica rápidamente se acercó a él y le recordó. Ten cuidado, Yukihira. Desafortunadamente, Soma no entendía en absoluto lo que estaba pasando. ¿Tener cuidado de qué? En ese momento, Roland Chapelle, muy conocido entre los estudiantes, subió a la plataforma del pasillo. Como se rumoreaba que el maestro nunca le sonreía a Totsuki, Roland Chapelle siempre fue estricto. Por lo tanto, cuando subieron a la plataforma para hablar, los estudiantes en el salón ni siquiera se atrevieron a respirar fuerte. A continuación, explicaré el contenido específico de este campo de entrenamiento. De pie en el podio, Chapelle habló por el micrófono. Este campo de entrenamiento durará un total de 6 días y 5 noches. Se dividirán en varios grupos y, durante los días consecutivos, trabajarán en temas relacionados con la cocina. Los estudiantes con evaluaciones más bajas de los instructores perderán su calificación para el campo de entrenamiento, serán enviados de regreso a la fuerza por la academia y enfrentarán la expulsión. Al escuchar esto, los estudiantes de abajo se pusieron aún más nerviosos y susurraron en voz baja. Silencio. Al escuchar la ruidosa charla de abajo, Chapelle frunció el ceño. En cuanto a la revisión de los temas, hemos invitado especialmente a algunos conferenciantes invitados. Ahora, demos la bienvenida a los graduados de la Academia Totsuki, quienes se tomaron un tiempo de sus apretadas agendas para unirse a nosotros en este campo de entrenamiento. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, surgieron exclamaciones de los estudiantes de abajo. Graduados. En otras palabras, estos son los genios que se destacaron entre las tasas de graduación de un solo dígito en Totsuki. En medio del asombro de los estudiantes, el sonido de los pasos resonó, y entre 20 y 30 hombres y mujeres, vestidos con uniformes de chef con un aire de precisión, subieron al escenario por detrás. Ah, la mujer que lleva un delantal es Inako Inui, la jefa de cocina del Kirinoya. Esa persona debería ser Hitoshi Sekimori, el jefe de cocina de Jinsai no Sushi. Y estando Nato Gotoda y Mitsuara Fuyumi. Todos ellos son los mejores chefs a la vanguardia del mundo culinario japonés. Poder conocer a tantos chefs famosos es realmente conmovedor. Al observar a los graduados parados en el escenario, Marui, junto a Soma, habló con entusiasmo. No solo él, sino que los otros estudiantes también estaban extremadamente emocionados y emocionados. Estos graduados fueron considerados el pináculo de la profesión culinaria, sus ídolos. Además de emoción y emoción, también sintieron una ola de presión. Después de todo, estos fueron los genios que surgieron de las tasas de graduación de un solo dígito, y nadie sabía qué tipo de desafíos presentarían. Sin embargo, 2 personas se destacaron entre los chefs con sus uniformes. Uno con un traje cortado al rape, Toji Majin, y el otro con un atuendo informal y un rostro juvenil, Archiman. Toji Majin era relativamente conocido, siendo el graduado con mayor puntuación en la historia de Totsuki, y muchos pudieron reconocer su nombre. En cuanto a Archiman, pertenecía a la categoría de individuos sin reputación notable en el mundo culinario, ni siquiera dentro de Totsuki. Sin embargo, todavía había algunos que lo conocían, como Erina y Alice, y Sako y Kurokiba.
Al ver a Hachiman, se sorprendieron un poco, pero considerando sus habilidades culinarias, no parecía extraño que se convirtiera en profesor invitado. Hachiman también los notó, agradeciendo en reconocimiento y los saludó. Además de esos pocos, había alguien más conocido con Hachiman. Oh, ¿no es él el tipo que visitó mi restaurante antes? Soma, entre los residentes del Polar Star Dorm, estaba un poco desconcertado. Soma-kun, ¿lo conoces? Megumi preguntó a su lado. Sí, y Kigaya-san visitó el restaurante de mi familia varias veces antes. Soma ascendiendo. Mientras todos estaban llenos de emoción y nerviosismo, Shinomiya estaba en medio de los graduados. Shinomiya de repente habló. Oye, tú, el chico de la 9ª fila con una cicatriz en la ceja. Incluso señaló en dirección a Soma. A mí. Soma se dijo a sí mismo confundido. Sin embargo, Shinomiya vaciló por un momento y luego volvió a hablar. Lo siento, fue mi error. Me refiero a la persona que está a tu lado. El chico al lado de Soma también parecía desconcertado y se señaló a sí mismo. Sí, eres tú. Abandona, puedes regresar ahora. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.